Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado resonando en los titulares y en la mente de muchos de ustedes. Nos adentramos en el torbellino de la vida de dos figuras públicas que por sí solas ya generan muchísima atención, Can Yaman y Demet Özdemir. El título de hoy es un poco fuerte, lo sé. Can Yaman, siembras la duda, ¿arruinas la psicología de Demet? Vamos a desgranar qué hay detrás de estas palabras y a analizar la compleja dinámica que podría estar afectando a la actriz. Así que pónganse cómodos, preparen sus preguntas y sobre todo, no se olviden de darle a ese botoncito rojo de suscribirse aquí abajito si aún no lo han hecho. Nos ayudaría muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido. A ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa desde el principio. Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su físico y por supuesto su talento. Ha participado en exitosas series que lo han catapultado a la fama internacional. Por otro lado, Demet Özdemir, también una actriz turca de gran renombre, ha cautivado a la audiencia con su dulzura, su versatilidad y su belleza. Ambos trabajaron juntos en la aclamada serie Erkenci y la química entre ellos fue tan palpable, tan explosiva, que los rumores de una relación sentimental no tardaron en aparecer y, de hecho, confirmarse en su momento. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser tan intensas como efímeras. Lo que vamos a explorar hoy no es un simple chisme de aeropuerto. Vamos a tratar de analizar, desde una perspectiva más profunda, cómo las acciones, o incluso las palabras, de una persona pueden tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de otra, especialmente cuando existe un historial de cercanía y una atención pública tan masiva. El título sugiere que Can Yaman, a través de sus actos o declaraciones, podría estar sembrando dudas en la mente de Demet, y que estas dudas podrían estar erosionando su bienestar psicológico. ¿Pero qué tipo de dudas? ¿Qué tan profunda podría ser esa herida? La atención mediática sobre Can Yaman ha sido brutal. Desde sus inicios, su vida personal ha sido objeto de escrutinio constante. Y cuando se trata de relaciones, las cosas se magnifican. Se le ha relacionado con diversas mujeres, se han publicado fotos, se han especulado encuentros y a veces, sus propias apariciones públicas, sus entrevistas, sus historias en redes sociales, pueden ser interpretadas de mil maneras. Y aquí es donde entra la duda que mencionamos en el título. ¿Está Can, quizás de forma inconsciente o incluso deliberada, enviando mensajes contradictorios o que generen incertidumbre en Demet? Piensen en esto, si una expareja, especialmente alguien con quien se compartió una conexión tan fuerte y pública, empieza a aparecer constantemente en los medios con nuevas conquistas, o a hacer declaraciones ambiguas sobre su presente o pasado, ¿cómo creen que eso podría afectar a la otra persona? No se trata solo de celos superficiales. Se trata de la percepción que uno tiene de sí mismo en relación con el otro, de la seguridad en los sentimientos pasados, de la dificultad para avanzar y cerrar ciclos. Si Demet aún conserva algún tipo de vínculo emocional, por sutil que sea, o si simplemente valora la forma en que se llevó la relación, estas nuevas dinámicas podrían ser un golpe. Los medios de comunicación, en su afán por conseguir exclusivas, a menudo sacan de contexto declaraciones, o se enfocan en aspectos que generan controversia. Can Yaman, por su parte, ha estado en Italia promocionando proyectos, participando en programas de televisión, y su vida parece ser un constante foco de atención. En ocasiones se le ha visto muy cercano a otras mujeres, o ha hecho comentarios que, sin ser explícitamente negativos hacia Demet, podrían ser interpretados como una forma de pasar página de manera muy ostentosa. Y esto, estimados, puede ser una semilla de duda muy potente. La duda puede manifestarse de muchas formas. Puede ser la duda sobre si lo que vivieron fue real. Puede ser la duda sobre si las cosas terminaron de la manera correcta. Puede ser la duda sobre el propio valor o la propia imagen. Imaginen estar en el lugar de Demet. Uno ha compartido una historia con alguien, ha vivido momentos íntimos, ha construido expectativas. Y de repente esa persona parece estar en una etapa completamente diferente, quizás ajena a la huella que dejó o minimizándola. Eso puede generar un sentimiento de invisibilidad, o de que la propia experiencia no fue tan significativa para el otro como lo fue para uno. Además, la presión mediática para que Can Yaman siga siendo el soltero codiciado, el galán internacional, puede llevarlo a mantener una imagen pública que no siempre se alinea con la realidad de sus relaciones pasadas o presentes.
Y cuando esa imagen pública choca con lo que una espare. Podría estar experimentando o recordando, se crea una disonancia. Demet como actriz también está expuesta a las cámaras, pero quizás busca una mayor discreción en su vida personal. La constante exhibición de Khan, si no es gestionada con delicadeza, podría hacerla sentir expuesta, juzgada, o simplemente en una posición incómoda. Hablemos un poco más de la psicología de Demet. Ella es una profesional, una mujer independiente, pero eso no la exime de ser humana. Las relaciones sentimentales, especialmente las que son de alto perfil, dejan cicatrices. Si la ruptura con Khan fue dolorosa, o si hubo aspectos no resueltos, la continua exposición pública de él, sus nuevas relaciones, y la forma en que se maneja su imagen, podrían reabrir esas heridas. La duda no es solo sobre la relación actual de él, sino sobre la validez de la relación pasada, sobre si ella fue una etapa pasajera, sobre si su importancia fue realmente la que ella percibió. Y aquí es donde la figura de Khan Yaman se vuelve crucial. Si sus acciones, intencionales o no, están sembrando esa duda, ¿está arruinando la psicología de Demet? La palabra arruinar es fuerte, lo sé. Pero en el contexto de la salud mental, cualquier cosa que genere inestabilidad, inseguridad, o un impacto negativo prolongado en el bienestar de una persona, podría considerarse perjudicial. No estamos diciendo que Khan sea un villano, ni mucho menos. A menudo en el torbellino de la fama, las personas actúan de maneras que no siempre consideran las implicaciones emocionales en los demás. Sin embargo, el efecto puede ser devastador. Consideremos también el impacto en la percepción de la audiencia. Cuando se sigue de cerca la vida de figuras públicas, se crea una especie de conexión emocional. Los fans idealizan las relaciones y cuando éstas terminan, o cuando la dinámica posterior es confusa, la audiencia también se ve afectada. En este caso, la duda que se siembra en Demet podría ser percibida por algunos como una falta de respeto a su pasado compartido, o como una señal de inmadurez por parte de Khan. Y esto, a su vez, puede influir en la percepción que la audiencia tiene de ambos. El tema de la duda es especialmente insidioso. No es un ataque directo, no es un insulto explícito. Es una erosión sutil. Es la semilla que, si se riega, crece hasta convertirse en un árbol de inseguridades. Para una persona como Demet, que ha construido una carrera sólida y ha demostrado gran fortaleza, sería particularmente frustrante que su tranquilidad emocional se viera perturbada por factores externos, especialmente si provienen de alguien con quien compartió intimidad. Ahora bien, ¿es justo culpar completamente a Khan Yaman? La respuesta no es sencilla. Él tiene derecho a rehacer su vida, a mostrarse feliz, a promocionar su carrera. Sin embargo, la forma en que se hacen las cosas, la sensibilidad hacia el otro, sí que importan. Y cuando la atención mediática es tan intensa, cada movimiento se convierte en noticia, y cada acción se interpreta. Si hay una falta de consideración por el impacto que sus acciones puedan tener en Demet, entonces, sí, se podría decir que está sembrando duda. Y en cuanto a arruinar la psicología, debemos entender que la salud mental es un equilibrio delicado. No se trata de que Demet sea débil, sino de que la combinación de una relación intensa, una ruptura mediática, y una constante exposición pública del ex con dinámicas confusas, puede generar un estrés considerable. Si este estrés se prolonga o se intensifica, puede llevar a estados de ansiedad, inseguridad, o incluso afectar la forma en que ella se relaciona en el futuro. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que las relaciones, incluso las que parecen sacadas de un cuento de hadas en la pantalla, son complejas en la vida real. Que la fama tiene un precio muy alto, no solo para quienes la viven de cerca, sino también para quienes comparten su vida con ellos. Y que la comunicación, la empatía y el respeto son pilares fundamentales, incluso después de que una relación haya terminado, especialmente cuando hay una audiencia global observando cada paso. Para concluir nuestro análisis de hoy, hemos explorado cómo las acciones y la exposición pública de Khan Yaman podrían estar generando un ambiente de duda e inseguridad en Demet Özdemir. Hemos analizado cómo la constante atención mediática, las posibles ambigüedades en las declaraciones y las apariciones públicas de Khan, pueden afectar la percepción de Demet sobre su pasado compartido y su propio valor. La duda, como hemos visto, puede ser una fuerza corrosiva que impacta significativamente en la salud psicológica de una persona. No se trata de señalar culpables, sino de comprender la compleja dinámica entre la vida personal de las celebridades y el escrutinio público, y cómo esto puede tener repercusiones reales en el bienestar emocional.
Agradezco enormemente su tiempo y su atención hasta este punto. Sé que este tema es sensible y puede generar opiniones muy diversas, y eso es precisamente lo que me encanta de esta comunidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman está sembrando dudas en Demet? ¿Les parece que su exposición mediática está afectando a la actriz? ¿Qué consejo le darían a alguien en esa situación? Por favor, dejen todos sus comentarios aquí abajito. Queremos leer sus perspectivas, debatir de forma constructiva y aprender unos de otros. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha aportado algo, o simplemente si disfrutan de nuestro contenido, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también podrían estar interesados en este tema. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción, cada like, cada comentario nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.